Ok, ahí está bien, ahí está bien. Gracias, varón. Gracias. Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, exacto. Y así es uno, cuando está nervioso todo se le cae, ¿verdad? Todo se le cae. Es como... ¿Quiénes vieron la serie del Chavo? Así me siento hoy, como el Chavo. Todo se me cae. Bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Sí, bueno, hermanos, pues de verdad es un privilegio para mí, es un honor, ¿verdad? Que el Señor me dé la oportunidad a través de mis pastores estar en este lugar para ser instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Para llevar el mensaje de la palabra a su pueblo, ¿sí? Así como en los tiempos antiguos, el Señor usaba a los profetas, ¿verdad? A los sacerdotes, ¿sí? El rey, para bendecir a su pueblo con su palabra. Bueno, el Señor, él mismo sigue siendo el mismo Dios, y bueno, también lo usa uno, ¿verdad? Y así que espero que esta palabra que el Señor trae para ustedes sea de gran bendición. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a poner todos en manos del Señor, ¿verdad? Y que sea el Señor glorificándose en nuestras vidas. Amén. Bueno, amado y bendito Dios Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, exaltamos, glorificamos tu santo, maravilloso y glorioso nombre, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, por este momento, por este día, Señor. Gracias, amado Dios, por lo que has hecho en mi vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias, Señor, Padre eterno, por todas las cosas, amado Dios. Padre, presento, Señor, este mensaje de la palabra, Señor, bendito Dios, que tú me has puesto en mi corazón, Señor, para bendecir a tu pueblo, Señor. Te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú glorificándote en mí, Señor. Que no sea yo, amado Espíritu Santo, que seas tú, Señor, bendito Dios, hablando a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra, la alabanza sea para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos podemos sentar. Bueno, hermano. Cuando la pastora me dijo que predicara yo le dije al Señor, ay, Señor, ¿y ahora de qué hablo? ¿De qué voy a hablar? Y bueno, y el Señor me puso en mi corazón que uno tiene que hablar de lo que sabe, ¿verdad? De lo que sabe hacer. El mecánico, ¿de qué habla? De mecánica, ¿cierto? ¿Sí? Y uno como servidor del Señor, ¿de qué vamos a hablar? De servicio, ¿sí? Porque a eso venimos, ¿verdad? A servir al Señor. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, sabe que en los tiempos de la antigüedad, ¿verdad? Existía la esclavitud. Y tenemos en la historia de las Sagradas Escrituras, José el patriarca, el hijo de Jacob, ¿no? Que los hermanos, lo querían matar, pero luego determinaron venderlo. Y se hizo esclavo de Potifar, ¿sí? Pero, gloria a Dios, porque era de Dios. Porque Dios allí, en medio de la esclavitud de José, iba a traer libertad al pueblo de Israel. ¿Sí? O mejor dicho, no libertad. Iba a salvar al pueblo de Israel porque estaba condenado a una hambruna que había en ese momento, ¿cierto? ¿Verdad? Y así como José fue esclavo, años después, el pueblo de Israel también sufrió la esclavitud por 450 años, ¿sí? Y bueno, y Dios por mano de Moisés lo sacó y lo sacó de la esclavitud que estaban allí. Bueno, para la gloria de Dios, esos tiempos ya pasaron, ¿cierto? ¿Sí? Ahora somos libres, ¿sí? Somos libres. Pero cuando estamos en Cristo ya no somos libres. Le pertenecemos a Cristo. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, y en estos tiempos presentes, donde ya no se practica la esclavitud, pero seguimos siendo servidores. ¿Cuántos son servidores aquí? Todos, ¿verdad? Unos en una cosa, otros en otra, en diferentes actividades cada uno, pero servimos. Unos servimos a las familias, servimos a las comunidades, ¿verdad? Servimos, unos son empresarios, otros son educadores, otros abogados, y bueno, en fin. Todos somos servidores, son servidores. Ahora bien, en la iglesia, pudiéramos decir, es una institución, ¿verdad? ¿Sí? Que presta servicio
¿A quién le presta servicio a la iglesia? Al Señor y a los que le creen. ¿Sí? ¿Sí? Y la iglesia no es una empresa, un comercio que presta servicio a cambio de un bien monetario, ¿verdad? Un bien material. ¿Cuál es la ganancia de la iglesia? La salvación de las almas, ¿verdad? Ahí es donde estamos. Para eso trabajamos. Para eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Y qué bendición y qué gozo, ¿verdad? Es servirle al Señor. ¿Cuántos le servimos al Señor aquí? Todos, ¿verdad? Todos. La mayoría, casi todos, o sea, casi todos. Pues déjeme decirle que a Dios tenemos que servirle a todos, porque ese es el propósito primeramente de Dios, ¿verdad? Que sirvamos, que le sirvamos a Él, ¿sí? El sinónimo de servicio es ministerio. ¿Cuántos tienen ministerio? Todos, ¿verdad? No, todavía no lo están desarrollando, pero todos tenemos un ministerio. Servidor es sinónimo de ministro o siervo. ¿Cuántos ministros del Señor habemos aquí? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos servidores? Siervos del Señor igual. El servir es sinónimo de adorar, ministrar y obedecer. ¿Cuántos somos obedientes? ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén, ¿verdad? Todos. Veamos qué nos dice el libro de Juan 12:26. Ah, caramba, no está en la pantalla, ¿cierto? Como dice por ahí, le echamos a pie entonces. 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y mi Padre le honrará. ¿Sí? Esta palabra nos anima a servirle al Señor. Hay recompensas, hay bendiciones, ¿sí?, de parte del Señor cuando nosotros le servimos a Él. ¿Sí? Y que le sigamos. Pero ¿cómo quiere el Señor que le sigamos? ¿Verdad? En santidad, en obediencia. ¿Sí? Dice su palabra, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Hay que morir, para servirle al Señor hay que morir todos los días, ¿sí? En nuestras vidas cotidianas, bueno, lo digo por ejemplo, mi persona, siempre luchamos, ¿verdad?, por un mejor trabajo, ¿cierto? Un mejor trabajo donde nos pague bien, un mejor trabajo donde tengamos buenos beneficios, ¿verdad? Tengamos beneficios. Por ejemplo, yo tengo 10 años de haber salido de la ULA, pero hace 35 años, cuando yo quería ingresar a la ULA, cómo luché, cómo trabajé, bueno, no es todo lo que hacía para conseguir ese trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué no hacer lo mismo con el Señor? Si el Señor es el que mejor paga, si el Señor es el que mejor nos da beneficios, ¿cierto? Entonces, así como luchábamos por ese trabajo, por un mejor beneficio, pues igualmente hagámoslo para servirle al Señor. Bueno, el tema de hoy dice lo siguiente. El tema de lo que vamos a hablar esta mañana tarde, dice, las 3 bases fundamentales para el servicio cristiano. 3 bases fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 bases fundamentales? La fe. ¿Sí? Porque dice la palabra que el que no tiene fe, que no espere recibir. ¿Sí? Porque todo es por la fe. Otra parte fundamental, el amor. ¿Sí? El amor a Dios, el amor al prójimo, ¿verdad? El amor a la obra del Señor. La tercera parte, la obediencia. La fe le agrada al Señor. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando hacemos las cosas por amor y por el amor de Dios, pues también le agradan. Y cuando somos obedientes, aún más le agrada. Amén. El título del mensaje, perdón, le puse como título, Servidores de Jesucristo. Porque a eso venimos a la casa, a servirle a Cristo. ¿Sí?
Y servir, cuando servimos por la fe, en nuestra fe le creemos al Señor, ¿verdad? Y por fe venimos a la iglesia. Por fe le adoramos, por fe exaltamos su nombre, por fe alabamos su santo nombre, ¿sí? Es por la fe, porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Sí? Pero sabemos que existe, que está ahí, como dice la canción, no lo podemos ver ni lo podemos tocar, ¿verdad? Pero sabemos que está ahí, que Dios está ahí. ¿Qué nos dice Hebreos 11:11? Dice, Hebreos 11:1, perdón, Hebreos 11:1. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el resultado de la fe es que un día veremos lo que hoy creímos. Esa es la fe, creer sin ver. Es necesario tener una fe, un nivel de fe elevado, ¿verdad? La palabra dice que Dios nos dio una porción de fe a cada uno. Todos tenemos una porción de fe del Señor. Ahora, está en nosotros desarrollar esa fe, que esa fe crezca cada día en nosotros, ¿sí? Para cuando vengan aquellos embates de la vida, de las circunstancias, pues entonces estar bien afirmados en la fe. ¿Y cómo aumentamos el nivel de fe? Cuando venimos a la iglesia, adoramos, exaltamos, ¿verdad? ¿Sí? Escuchamos la palabra, leemos la palabra, escuchamos los testimonios. Es muy importante el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque cuando nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Eso produce fe en el que lo oye, ¿sí? Eso produce confianza, esperanza en las personas que lo oyen. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, nosotros, como dije al principio, la fe se nos aumenta, ¿sí? En la Biblia encontramos varios testimonios de fe, pero hay tres que son muy relevantes, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Y uno es la fe de la mujer de flujo de sangre. ¿Sí? Han leído ese pasaje, ¿verdad que sí? ¿Sí? La mujer dice, si al menos tocara su manto, ¿sí? Si al menos tocara su manto. Nosotros decimos, pastor, ore por nosotros, ¿verdad? Esa mujer decía, no, si al menos tocara su manto, yo quedaría sana. ¿Sí? Y para ella era prácticamente imposible acercársele a Jesús, porque el flujo de sangre no le permitía estar donde había gente, ¿sí? Tenía que estar aislada. Y dice la palabra que Jesús lo apretaba a la multitud, pero ella en medio de toda esa multitud logró llegar y tocar el manto del Señor y fue sana, ¿sí? La sanó el manto, la sanó el Señor, la fe fue esta en ella. Hay otro pasaje de la Biblia muy relevante que son los 4 amigos, ¿sí? Que llevaban a un paralítico, su amigo paralítico, a donde estaba el Señor, ¿sí? Y dice que cuando llegaron a la casa no podían entrar por la multitud de gente que había. O sea, la casa estaba abarrotada de gente. Pero por fe, ¿qué hicieron ellos? Abrieron un hueco en el techo de la casa y bajaron al paralítico. Ahora, ¿quién tenía fe? ¿El paralítico o los 4 amigos? Los 4 amigos, ¿eh? Quizás al paralítico le decía, si es que estaba despierto, ¿no? Le decía, no, ¿qué van a hacer? Lleven para la casa, no, ¿cómo van a hacer eso? ¿Están locos o qué? ¿Sí? Pero la fe de ellos fue lo que hizo que el Señor sanara al paralítico. Eso lo podríamos llamar que es una fe corporativa, ¿sí? Que es de 4, ¿verdad? También hay otro pasaje de la Biblia que es la fe del centurión. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? La fe del centurión. ¿Sí? Él dice, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Wow. Eso es fe de alto nivel, ¿verdad?
Dice la Escritura que el Señor Jesús se maravilló. Se maravilló. Dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe como en este varón. Y es eso, hermano. Es la fe por la cual nosotros también debemos servirle al Señor, ¿sí? Así como ellos, vemos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, como hombres, como Noé, ¿sí? Por fe construyó la barca, por la fe. Abraham, también un hombre de fe, sin saber a dónde iba, salió de su casa, dejó su familia, dejó su casa y siguió al Señor. Por fe iba a entregar a su hijo, ¿sí? Cuando el Señor le pidió que lo sacrificara. El Señor ahí probó la obediencia y la fe de Abraham. Y así como eso, pues hay otros, ¿verdad? Como la misma Sara, dice la Escritura, la misma Sara. También por fe, ¿sí? Quedó embarazada siendo vieja. O sea, ya, me supongo, ya tendría la menstruación, ya su matriz. Bueno, Dios hizo un milagro ahí también, ¿no? En Sara, para que a esa edad ella pudiera tener familia. Porque es que es imposible para Dios. Igualmente la ramera Ra y todo, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí Hebreos 11, 7, 19. Hoy espero que todos hayan traído Biblia, porque como dicen por ahí, hoy vamos a comer Biblia, ya que no está el video. 11, voy a leer, es un poquito largo, pero bueno, gloria a Dios. Dice así, por la fe cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo acá, hasta acá, ¿verdad? Ve, o sea, es por la fe, y por fe le servimos al Señor, amén, ¿sí? Porque cuando nosotros desarrollamos la fe, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando desarrollamos la fe? Cuando desarrollamos la fe, ¿verdad? Recibimos las promesas del Señor. Amén. Entonces, por fe alcanzamos la misericordia del Señor, ¿cierto? Por fe vemos cómo el Señor cumple sus promesas en nuestras vidas, en nuestra familia. Yo tengo fe. Creo firmemente que un día veré a mis hijos acá, todos, sirviéndole al Señor. ¿Sí? Aunque hoy no vino ninguno, pero gloria a Dios porque no vinieron. Sí, en serio, gloria a Dios porque no vinieron. ¿Sabe por qué? Porque si estuviesen aquí, estuviesen por mí, por verme a mí, ¿verdad? ¿Sí? Pero el Señor los va a traer es por Él, para que le sirvan a Él, no a mí. Porque yo un día los voy a dejar, ¿verdad? Pero el Señor siempre va a estar ahí. ¿Cierto? Claro, no vinieron no fue por rebeldía, tampoco piensen eso, ¿no? De ninguna manera. Es por sus trabajos y podríamos decir que hay 3 que están viajando, por lo tanto no pudieron venir y el otro pues está ocupado en otras actividades y tampoco pudo venir, pero bueno, yo sé que el Señor tiene grandes cosas para mi familia. Amén. Así como las tiene para mí, también las tiene para las suyas, ¿sí? Y gloria a Dios por ello. Hablamos del servicio cristiano por la fe. Ahora vamos al segundo punto. Servir por amor. Por amor, ¿sí? Sinónimo de amor es afecto y compasión. Y afecto es aceptación, ¿verdad?
compasión, misericordia. El Señor nos llama a que seamos compasivos y misericordiosos, así como Él lo era. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en Israel, Él se compadecía del sufrimiento de las personas. Echemos un ojito Mateo 14:14, a ver qué nos dice allí sobre el amor del Señor. Dice la Escritura: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué dice? Que tuvo gran compasión, ¿verdad? Cuando vio a las personas que estaban allí, que estaban enfermas. El 15:32, volteemos la página, ahí mismo, el 15:32, ¿qué nos dice? Nos dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen por el camino. El Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, era compasivo de las personas. Bueno, esa misma compasión, esa misma misericordia que el Señor tenía por las personas y aún tiene, bueno, tuvo en aquel entonces, pero hoy en día todavía sigue teniendo. Porque ¿quién vive? Todavía vive, ¿verdad? Entonces sigue teniendo compasión por las personas, por los enfermos. Esa misma compasión el Señor anhela, desea que nosotros también tengamos, ¿sí? Por aquellas personas. ¿Sabe qué? Wow, esto que voy a decir no estaba escrito, pero me lo pone el Señor. ¿Sabe que a veces nosotros pecamos, ¿verdad? Porque a veces podemos ayudar, podemos hacer y no lo hacemos. Y lo digo, y esto me choca a mí, y el primero que le habla el Señor es a mí, porque a veces nosotros, como te dijera, buscamos más otras cosas, ¿verdad? Que hacer misericordia. Y a veces, muchas veces uno decimos, no, no le doy por qué cosa, no, porque eso se lo va a gastar en qué o qué sé yo, ¿verdad? Y a veces nosotros debemos ser, como dice el Señor, ser misericordiosos. En la vida, en la historia de la humanidad, nunca jamás se ha visto alguien que tenga tanto amor por las almas, tanto amor por las personas, por la gente, como lo tuvo Jesús, ¿sí? El hecho de que Él haya dado su vida allí en la cruz por nosotros, que no la merecíamos, ¿verdad? Eso es amor, como dice su palabra, ¿verdad? Amor es que un amigo ponga su vida por su amigo. ¿Y cuántos amigos hacemos eso? Ninguno. Uno quizás, hemos escuchado muchas historias donde padres, madres, ¿verdad? Hijos por sus padres, por su madre, ¿verdad? Han dado la vida, dan sus riñones, dan, ¿verdad? Parte de su cuerpo por su familia, pero por un amigo, poco. Solamente Jesús, ¿sí? Dice la Escritura, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por amor, entregó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestra salvación, ¿sí? La salvación que recibimos es por el gran amor de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios. La salvación es un regalo inmerecido. Es un don de Dios, la salvación.
porque dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado. Y Jesús, con su muerte, ¿qué hizo? Pagó por nuestros pecados, porque estábamos condenados a la muerte eterna. Y gloria a Dios, con su obra en la cruz, su obra redentora, hoy en día tenemos vida eterna y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Y es que, como dice la Escritura, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Amar es un mandamiento de Dios o una decisión. ¿Qué piensan ustedes? Un mandamiento, ¿verdad? El mundo afuera, que quizás cuando nosotros en otros tiempos estábamos en el mundo, ¿verdad? Decía, yo decido a quién voy a amar. ¿Sí? Yo decido a quién voy a querer, yo decido a quién voy a amar. Eso está bien en el mundo, porque es el mundo, ¿cierto? Pero en Cristo no. En Cristo no es así. En Cristo es un mandamiento, debemos amar, ¿sí? Como dice Marcos 12, 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Ahí el Señor nos habla del gran mandamiento. Y dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía quién les había respondido, bien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye pueblo. ¿Cómo? Oye pueblo. Esto era el pueblo de Israel, pero el Señor les dice hoy a este pueblo que está aquí, ¿sí? Oye pueblo. El Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, un solo Dios, ¿sí? No existen más dioses. ¿Sabe que yo a veces, en una oportunidad, yo leí esta palabra y yo cuando oraba, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Dios de dioses, pues si no existe un solo y verdadero Dios, los demás dioses solo están en la mente del hombre, ¿cierto? Pero Dios es uno solo, un solo Dios verdadero. Amén. Y dice así, el primer mandamiento de todos, y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El mandamiento mayor es amar. Debemos amarnos los unos con los otros, pero amar al Señor, amar su obra, amar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, o sea, dice que Él es el principio, es el fin, es el alfa, es el omega, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y no hay otro Dios. En estos días alguien me dijo, ¿habrá algo que Dios no conozca o que Dios no sabe? Y yo quedé así como, ¿verdad? Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede, Dios todo lo... ¿Sí? Y hay una cosa que Dios no conoce y que no ha visto. Y yo le dije, ay, ¿cuál es ese? Que no existe un Dios más grande y más poderoso que Él. Eso no lo ha visto Dios ni lo verá porque Él es único, ¿verdad? Todopoderoso. Entonces, bien, mis hermanos, es servirle al Señor. Amar al Señor sobre todas las cosas. No solo de boca ni de palabra, ¿no? Porque dice en la Escritura, este pueblo de labio me honra, pero su corazón lejos, ¿verdad? Tenemos que honrarlo, amarlo de todo corazón, con pasión, con anhelo, como dice la Escritura, con el alma, con tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Con todo el conocimiento, dice allí más adelante.
A Dios no se le cuestiona. A Dios, con Dios no tenemos razonamiento. Como que dice, como en el ejército, a Dios se le cumple y listo, ¿sí? Cumplir los mandamientos de Dios, porque Dios es el único que lo sabe todo. Para Él no hay nada imposible. El que sirve a Dios de corazón y con convicción, pase lo que pase, nada lo mueve, ¿verdad? Porque cuando le servimos a Dios, nada de lo que pueda haber en nuestras vidas nos puede, o sea, nada de lo que nos pueda decir, que de repente nos hicieron una crítica, nos llamaron la atención, pasó alguien, no nos saludó, no nos reconocieron el trabajo y broma. Bueno, nosotros no tenemos que esperar nada del hombre, ¿verdad? Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿eh? Nuestra confianza tiene que ser siempre en Dios y servirle por amor, ¿sí? A Dios le servimos por amor y por convicción, no por emociones ni por interés. La persona que le sirve al Señor por emociones o por interés pasa que pronto deja de servir, ¿sí? Porque no había un sincero amor por el servicio a Dios en él. Cuando amamos la obra del Señor y le servimos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con amor, con anhelo, con pasión, pase lo que pase, seguiremos allí, firmes, sirviéndole al Señor. Al Señor se le sirve con alegría, con gozo. Como dice el Salmo 100, 1 y 2. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo tenemos que servirle? Con alegría, ¿verdad? Con regocijo, con gozo, sin queja, sin soberbia, ¿sí? Con amor, con pasión. Ese es el servicio que a Dios le agrada. Servirle a Dios no es cualquier cosa. Porque alguien en una oportunidad me dijo, ser cristiano no es fácil. Y es verdad, ser cristiano no es fácil. ¿Sí? Tenemos que morir todos los días, ¿sí? Todos los días tenemos que morir. Como dice el Señor en una de sus palabras, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, ¿sí? Para llevar frutos delante del Señor tenemos que morir todos los días. Morir al yo, ¿sí? Bueno, así que la fe agrada a Dios, pero también cuando le servimos con amor, con pasión, a Dios también le agrada, ¿sí? Porque son tres bases fundamentales, como dije al principio, la fe, el amor y la obediencia. Hablando del amor, voy a hacer un poco el recuento acá. Hace 15 días partió con el Señor nuestra hermana Mireya, ¿sí? Y a comienzo de año también partió con el Señor la hermana Ramona. No sé si ustedes la conocieron, a Ramoncita, ¿sí? Y hace principio del año pasado también partió con el Señor la hermana Zunilde. ¿Quiénes no conocieron a Zunilde? ¿Verdad? Mujeres servidoras del Señor, ¿cierto? Sí. Y bueno, y tuve la bendición de que en ciertas cosas pude ayudarlas, pude, ¿verdad?, estar allí con ellas, apoyándolas de una manera, de otra, llevando al hospital, dándole la cola, colaborándoles con algo. Bueno, Dios tuve la bendición, porque es una bendición, ¿verdad?, para nosotros los hijos de Dios, poder ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y qué bueno, porque sabe que en estas circunstancias de la vida es donde nosotros vemos el amor de la iglesia, el amor ¿verdad?, de nuestros hermanos de la congregación. Y allí en estas dos mujeres, pues, yo pude ver la iglesia
No voy a decir nombres porque no me alcanzaría el tiempo para nombrarlos a todos, pero sé que una buena parte fue mucho lo que ayudó a estas tres mujeres, ¿sí? En sus desiertos, en sus últimos días, digámoslo de esa manera, ¿verdad? La iglesia demostró su amor, ¿verdad? Por estas tres mujeres, y sé que lo ha hecho también con muchas otras personas, ¿verdad? Y entonces esto me decía, cuando yo estaba pensando esto, entonces decía, el logo de la iglesia que dice, Jireh, una iglesia de amor y poder, ¿sí? O sea, no es un logo, es una realidad. La iglesia es una iglesia de amor. ¿Amén? Así que felicitaciones, le felicito a toda la iglesia. Desen un aplauso, iglesia, ustedes mismos, porque de verdad ustedes muestran el amor por los hermanos, ¿sí? Vamos a Marcos 9:41. A ver qué nos dice el Señor aquí en esta palabra. Ahí se me perdió. Aquí está. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que diera qué, aunque sea un vaso de agua. O sea, iglesia, somos una iglesia bendecida por el Señor, ¿sí? Y sus bendiciones, estamos esperando una gran bendición de Dios, que es la adquisición de este templo, ¿verdad? ¿Sí? Y en su momento, por fe, con amor, ¿verdad? Sabemos que el Señor un día nos lo va a dar. Amén. Solo seguimos esperando y seguimos ahí trabajando. El 25, Marcos 25, 34 al 40. A ver qué nos dice Marcos. Perdón. 25 no, porque me equivoqué. Tiene que ser Mateo. Mateo 25, 34 al 40. ¿Dónde está aquí? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Saltamos al tercer punto. El tercer punto, servir por obediencia. Amén. Así como a nosotros nos agrada cuando nuestros hijos son obedientes, ¿verdad? Pues, ¿qué creen ustedes? A Dios también le agrada la obediencia, ¿sí? Dice la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros nos parecemos a Dios y Dios se parece a nosotros. Y así como a nosotros nos gusta la obediencia de nuestros hijos, al Señor también le gusta que nosotros le seamos obedientes, ¿sí? O sea, en otras palabras, que hagamos caso. Hacerle caso al Señor. El Señor, perdón, así como nosotros nos parece bonito que nuestros hijos sean obedientes, así igualmente el Señor. Veamos un caso de desobediencia que está en las Sagradas Escrituras. Sí. En el libro de Samuel 15:22. Allí vemos en esa historia, ¿verdad?, al rey Saúl, ¿sí?, que desobedeció un mandato de Dios.
y le trajo graves consecuencias. ¿Sí? Él era rey y por haber desobedecido ese mandato del Señor, el Señor lo bajó del trono. ¿Sí? ¿Por qué? Por no obedecer. Le pareció mejor lo que el pueblo opinaba que hacerle caso a, a las palabras del Señor. Y así el Señor a veces nos habla a nosotros, ¿verdad? Y como quien dice, nos hacemos los sordos, nos hacemos los Winnie Pooh, como dice por allí, ¿verdad? La pastora decía en estos días, nos hacemos el policía Valera, no sé por qué le dice policía Valera, pero así decimos a veces. ¿Sí? Y no sabemos que la desobediencia, el no escuchar, el no estar atento a la voz de Dios, ¿verdad? Puede traer consecuencias. Dios siempre nos quiere bendecir. Cada vez que Dios nos da una palabra, nos da un mandamiento, es porque detrás de ello vienen bendiciones. ¿Sí? En el libro de Deuteronomio 28, vamos a leer del 1 al 6. Nos dice el Señor en esta palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir, ¿verdad? Sí que si escuchamos la voz del Señor y obedecemos. Y termino esta cita, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplan. Entonces, la fe viene de Dios, ¿sí? Es un mandamiento, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El amor, ¿sí? Tenemos que ser obedientes también en el amor, en el amar al prójimo, amar a Dios. Y la obediencia. Son 3 pasos, ¿verdad?, que el Señor anhela de nosotros: la fe, el amor y la obediencia. Mira, esta palabra, muchos dirán o dicen, estas promesas eran para el pueblo de Israel, ¿sí? En aquel entonces, a través del profeta, ahí Dios le hablaba a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio, eran para el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios sigue viva. La palabra de Dios no se vence, la palabra de Dios no caduca, ¿sí? El Dios de hace 4000 años es el mismo Dios de hoy. El Dios del pueblo de Israel es el Dios nuestro, ¿verdad? Y si Dios tenía promesas para el pueblo de Israel, ¿cree usted que Dios tiene promesas para este pueblo también? Por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las promesas de Dios, aunque están escritas en el libro, en el Antiguo Testamento, sigue estando vigentes. Son vigentes para nuestras vidas. Perdón. Ya que se me volteó esto.
Ok, sí, lo que pasa es que la grapé volteada, pero está bien. Ujú. Si el Señor dice que tiene bendiciones para nosotros es porque las tiene, ¿sí? Si el Señor te dice te voy a bendecir es porque te va a bendecir. Amén. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Sabe que uno siempre, bueno, cuando está en el mundo, Dios dice que ya que tenemos el conocimiento de la palabra, no debemos jurar por nada, ¿no? ¿Sí? Pero siempre que se jure por algo mayor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, Dios juraría por algo mayor que Él. ¿Habría algo mayor que Dios? ¿No? Si hay, perdón, si hay. La palabra, la palabra. Porque Dios cumple y respeta su palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, yo juraría, si tuviera que jurar, lo juraría por la palabra. ¿Sí? Aquí los que tenemos un poco más de edad, ¿sí? Hoy en día ya casi poco se escucha, pero anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Negociaban de palabra, no existían documentos. La palabra se respetaba, ¿verdad? Era firme. Incluso cuando yo compré mi casa, la compramos aquí, mi suegro, que una gran persona, me prestó el dinero. Y vinimos y hablamos con el hombre, el dueño de la casa, que estaba vendiendo la casa. Él tenía el dinero, lo tenía a plazo fijo, a 6 meses. Y negociamos allí la cuestión y broma, y el suegro le dice al señor que nos vendió la casa, yo tengo el dinero para comprarle la casa, pero la tengo en el banco. Si usted me aguanta 4 meses, yo le pago la casa. ¿Verdad? Era para nosotros, pero un negocio que yo hice con el suegro ahí, ¿no? Que después el suegro me vendió a mí. A mí me gustaba la casa y él tenía la plata, yo no la tenía. Pero bueno, como era suegro, yo sabía que me iba a dar chance para buscar la plata, ¿no? Y bueno, entonces el Señor le dice al suegro, pero entonces, ¿será que hacemos algo por escrito? Y el suegro le dijo, yo soy hombre de palabra. Yo no necesito escribir nada para cumplir lo que digo. Wow, ¿verdad? O sea, cómo se respetaba la palabra. Lamentablemente hoy día, pues, con tanto modernismo, tantas cosas, pues ya hoy en día, pues la palabra, pues, no es muy creíble. Hermanos, el Señor nos quiere bendecir y nos ha bendecido. A mí me ha bendecido mucho. Desde que llegué a la iglesia y desde que le estoy sirviendo al Señor, igualmente cuando antes de conocer al Señor también me bendecía. Yo compré mi casa con 20,000 bolívares en aquel entonces y me costó 700,000. Pero Dios abrió puertas y Dios me bendijo. ¿Sí? Y bueno, y Dios nos quiere bendecir. Dios tiene propósito con cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque quisimos estar aquí. No es porque Dios en su voluntad, en su amor, en su misericordia, nos trajo aquí el día de hoy. ¿Sí? Porque Dios tiene propósito, Dios tiene proyectos, Dios tiene ideas para con cada uno de nosotros. Dios ha puesto en cada uno de nosotros virtudes, talentos, ¿verdad? Dones que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros los desarrollemos para beneficio de nuestras vidas, pero también para servirle al Señor. Bueno, que sí, el Señor ha puesto talentos, virtudes y dones en cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos han escuchado la parábola de los talentos? ¿Sí? A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1, ¿sí? Eso quiere decir que el Señor a cada uno nos ha dado talentos, a unos más que otros, pero tenemos talentos, ¿cierto? ¿Sí? Y nosotros tenemos que procurar en el servicio, en el amor a Dios, ¿verdad? Procurar servirle al Señor con nuestros talentos. Escuchaba en una oportunidad un pastor que donde están las mayores riquezas, son en los cementerios. Porque allí donde hay mucho talento enterrado.
Mucha gente que se murió y se llevó sus talentos, nunca los usó, ¿sí? Como el siervo este que le dio un talento y ¿qué hizo? Dice que tuvo miedo y lo enterró, ¿sí? Pero nosotros con nuestro talento, con los dones, con nuestras virtudes, con todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que servirle al Señor, ¿verdad? Hermanos, el servicio a Dios es voluntario, es de corazón, con amor, no por emoción. El servicio a Dios para el cristiano no es una opción, es un deber. Es un deber. Es más, para nosotros debe ser una necesidad servirle al Señor. ¿Sí? Pregunto, ¿Dios necesita de nosotros? No, ¿verdad? Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Pues Dios es Dios. De la nada lo hizo todo y de la nada lo puede volver a hacer todo, ¿cierto? Entonces somos nosotros que necesitamos a Dios todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? En cada momento, en cada lugar que estemos, siempre estaremos necesitando de nuestro Dios. Y no tenemos que esperar. Hay una canción que dice, una canción secular que dice, cuando tenga 80 yo lo voy a hacer, ¿sí? No tenemos que esperar tener 80 años para servirle al Señor. El Señor quiere que le sirvamos ahora, que todavía tenemos fuerza, que todavía tenemos salud, que todavía estamos jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? Es en el tiempo en que nosotros tenemos fuerzas, ánimo, vigor, es que debemos servir al Señor. Escuché un cuento en una oportunidad entró un hombre a una iglesia y el hombre ya dice, era ya mayor de edad y entró con un bastón y caminaba así, parecía un muñequito, ¿verdad? Y dice contaba la persona que él escuchó cuando el Señor, el hombre, dice, si Dios me quitara esta enfermedad, me quitara esto, yo le serviría. Entonces contaba la persona que él se le vino el pensamiento, ¿verdad? Lo escuchó y se le vino el pensamiento y dice, ya con esa edad, ¿para qué? ¿Mm? Cuando ya el cuero no le sirve ni para correas, ¿sí? O sea, tenemos que servirle al Señor cuando estamos, ¿verdad? Saludables, estamos jóvenes, con fuerza. Bueno, yo todavía estoy joven, aunque la presencia no diga lo mismo, pero todavía me siento joven. Le digo yo a la gente que el cascarón se puede poner viejo, ¿verdad? Pero no se ponga viejo el espíritu, todo está bien. Amén, ¿verdad? Sí. Tenemos que poner a servir al Señor con espíritu. A Dios le servimos también con nuestros testimonios, ¿sí? Nosotros, con el nivel de fe, el amor y la obediencia a Dios, es testimonio para que muchos también le sirvan al Señor, ¿sí? No solamente, o sea, tenemos que tener un testimonio de nuestra santidad, de cómo nos envolvemos en la vida, ¿verdad? Pero también nuestra fe, nuestro amor por la obra del Señor es testimonio, ¿sí? Veamos Mateo 9:37. Dice 37 y 38, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién le dijo el Señor? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo vemos aquí? Todos, ¿verdad? Somos discípulos de Cristo, somos servidores de Cristo, ¿sí? Entonces, el Señor, aunque no nos necesita, pero en su amor, en su misericordia, ¿verdad? El Señor nos usa como instrumentos, ¿verdad? Para llevar el mensaje de la salvación a aquellas almas perdidas que están allá afuera, que necesitan de la palabra del Señor. Amén.
Y ya con esto vamos terminando. Decía, el Señor nos necesita, Dios en su misericordia, ¿verdad? Dios permite que nosotros le sirvamos como instrumento para llevar ese mensaje maravilloso de la obra de Jesús en la cruz. Amén. Como discípulos y servidores del Señor, debemos ser obedientes a sus mandamientos. La obediencia, el amor y la fe como servidores de Cristo, ¿sí? Estamos llamados a servir, ¿sí? A servirle al Señor. Ese es nuestro llamado, servirlo en el lugar donde Dios nos ponga. Si el Señor te trajo acá, es porque el Señor te quiere acá, ¿sí? El Señor quiere tus servicios acá. Pongámonos de pie, por favor, ¿sí? Y vamos a leer Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho, ¿sí? Cuando le servimos al Señor, no lo hacemos, como dice la Escritura, no es con poder humano, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros llevamos el mensaje de la palabra, nosotros no hablamos por nuestras cuentas. Es el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él en su misericordia nos lleva, nos guía, nos conduce, ¿verdad? A aquellas personas en las cuales el Señor tiene misericordia para nosotros llevar la palabra del Señor. Hermanos, el Señor necesita de todos nosotros, del servicio de todos nosotros, aunque Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Por amor, por obediencia y por fe, sirvámosle al Señor. Espero que esta palabra, ¿sí?, le haya ministrado, haya llegado a su vida, a su alma, su corazón, Señor, y que sea de grande bendición para ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga.